Saludos gente, hoy vengo a hacer un video corto hablando sobre la nueva civilización de Age of Empires 2 que llega con el DLC Los Últimos Caciques, los Muiscas. Ya había hablado en un video anterior sobre esta civ, pero hoy veremos los bonus que oficialmente tendrá y repasaremos sobre las unidades únicas de esta. Antes de comenzar, déjenme su me gusta y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Estaré subiendo videos cada 15 días aproximadamente. Fabulosamente ricos en oro, piedras preciosas y sal, los muiscas vigilan las tierras altas del norte de los Andes con hábiles soldados y sacerdotes poderosos y misteriosos. La ingeniosa artesanía y las prósperas redes comerciales han extendido la leyenda de su prosperidad mucho más allá de las fronteras muisca, donde incluso ha llegado a los oídos de los avaricios conquistadores. A pesar de las guerras divisorias entre semidioses Sipa y Sake, los refugios ocultos de las montañas Muisca deberían desafiar la conquista y la subyugación. Pues veremos hoy las unificaciones de esta civilización. Los Muiscas son una civilización de infantería y monjes con un enfoque económico único. Sus bonos principales son: el avanzar a la siguiente edad cuesta un 50% menos de oro. Los asentamientos, un nuevo edificio regional que cuesta un 25% menos de recursos y ojo a esto, cobra las unidades cercanas. Este es similar a los puestos de avanzada de los macedonios y su tecnología de castillos con fines del mundo que curan a las unidades cercanas. Guerreros champi y unidades de arquería obtienen una mayor armadura cuerpo a cuerpo en edades feudal, castillo e imperial. Los monjes regeneran fe mucho más rápido. Las tecnologías de mercado como caravanas y gremios son gratis. Y la bonificación de equipo, el oro natural, el minado, dura 15% más. Ahora, como dato histórico, aunque en el juego el oro es clave para el avance, para los muiscas el oro no representaba dinero. Lo llamaban el sudor del sol y lo usaban exclusivamente para ofrendas religiosas llamadas tunjos. También ungían a los sipas o saques en polvo de oro para sus rituales. Su verdadera riqueza comercial eran la sal, el maíz y las esmeraldas que intercambiaban con tribus de las tierras bajas. Ahora sí, continuamos con las unidades únicas. Ya habíamos tocado antes a los guerreros Guecha. Estos guerreros son de la élite muisca que ganaron un rol significativo social a través de victorias militares. Llevaban una variedad de armas, pero comúnmente utilizaban jabalinas y escudos largos. Los guerreros Guechan llevaban a sus predecesores momificados en batalla, creyendo que los caídos podían darles fortaleza, fiereza y habilidades mortíferas. Este formidable jabalinero es excelente contra soldados de rango y regenera salud cuando uno cercano muere. Como dato histórico, los Gechas eran una casta de guerreros de élite que protegían las fronteras de la Confederación Muisca, especialmente contra los belicosos panchis. Pero a diferencia de otros ejércitos, su estatus no siempre era heredado, sino que se ganaba mediante el valor demostrado en el combate. Guardián del templo. Muiscas tenían una muy fuerte tradición religiosa, que practicaban en ubicaciones como con el bello Templo del Sol de Sugamoxi. Definían estos sitios ferozmente contra predadores como los españoles, los conquistadores españoles, los exploradores germanos o algunos incursores muiscas. Su infantería pesada ataca más rápido a medida que permanecen en combate y darán hasta lo último. Ahora vamos a ver cuáles son las tecnologías únicas que tienen. El herbalismo. El conocimiento avanzado de la flora local permitió a los muiscas cosechar numerosos beneficios de salud y vitalidad del medio ambiente andino del norte. ¿Qué efecto tienen las unidades? La línea de arqueros y los guerreros champi se mueven más rápido. Huaracas. Los huaracas eran un héroe común de la región andina, fáciles de usar y capaces de lanzar piedras rápidamente a grandes distancias.
Siguió siendo un arma de misiles accesible y peligrosa a lo largo de la historia de la región. El efecto de esta es que los honderos ganan rango adicional y entrenan más rápido. Esta tecnología es regional ya que los incas la tienen. La diferencia es que tanto honderos como hostigadores ya no tienen un rango mínimo de ataque. Un dato histórico complementario sobre la primera tecnología es que el conocimiento de los muiscas sobre la flora era avanzado. Usaban plantas no solo para curar, sino también para rituales. Por otro lado, la baraca era un arma predilecta de los Andes. Podían lanzar piedras del tamaño de un puño con una precisión y fuerza. Era capaz de atravesar los cascos de madera que usaban. Bueno, por favor, déjenme en los comentarios si creen que los muiscas se convertirán en su civilización favorita. No olviden darle like y suscribirse para más guías históricas de Age of Empires 2. Nos vemos en la siguiente.